Pablo Escobar. El solo nombre evoca una escalofriante mezcla de miedo y fascinación. Fue un hombre que ascendió desde los barrios bajos de Medellín para convertirse en uno de los criminales más poderosos de la historia. Su crueldad era legendaria, su riqueza inimaginable. El imperio de Escobar se construyó sobre la cocaína, un polvo blanco que trajo miseria a incontables vidas. Sin embargo, en las sombras de su brutalidad, surgió una extraña dualidad. Era un hombre que podía ordenar el asesinato de un rival en un minuto y financiar un proyecto de viviendas para los pobres al siguiente. El viaje de Escobar comenzó en el bajo mundo de Medellín, una ciudad plagada de pobreza y violencia. Era un operador astuto, siempre buscando una ventaja. Su ambición no conocía límites. Comenzó de a poco, un ladrón de poca monta navegando por los bajos fondos de la ciudad. Pero Escobar estaba destinado a cosas más grandes. Vio una oportunidad en el floreciente comercio de cocaína. La demanda era insaciable. Las ganancias eran astronómicas. La crueldad de Escobar era su moneda. Eliminaba a sus rivales con brutal eficiencia. Construyó una red de seguidores leales, unidos a él por el miedo y la codicia. Pronto, las calles de Medellín susurraban su nombre en voz baja. Se convirtió en una leyenda, un fantasma venerado y temido. El poder de Escobar crecía con cada cargamento de cocaína que salía de las costas de Colombia. Amasó una fortuna que desafiaba la comprensión. Su riqueza era tan legendaria como su brutalidad. Construyó lujosas propiedades, adornadas con animales exóticos y custodiadas por ejércitos de sicarios. Escobar se convirtió en un símbolo de la extravagancia narco, un testimonio del poder intoxicante de la cocaína. Era el rey de un juego peligroso, y lo jugaba con una crueldad inigualable y un carisma inquietante. Carlos Leder fue un aliado crucial en el ascenso de Escobar. Era un contrabandista descarado, un hombre que pensó que podía ser más astuto que la DEA y convertir una pequeña isla en un paraíso de la cocaína. La arrogancia de Leder resultaría ser su perdición, y Escobar sería el arquitecto de su caída. Las semillas de la traición se sembraron en la ambición. Escobar veía a Leder como una amenaza, una bala perdida que atraía demasiada atención. Anhelaba el control absoluto, y la descarada actitud de Leder ponía en peligro su imperio. El método fue una traición fría y calculada. Escobar, siempre pragmático, vio la oportunidad de eliminar a un rival y apaciguar a las autoridades estadounidenses, cada vez más frustradas. Filtró información sobre las operaciones de Leder a la DEA. Los estadounidenses, ansiosos por un arresto de alto perfil, se abalanzaron. Leder, traicionado por su propia ambición y la crueldad de Escobar, fue extraditado a los Estados Unidos. Las consecuencias de la caída de Leder fueron inmediatas y de gran alcance. El cartel, una vez aparentemente invencible, se sumió en el desorden. Escobar había consolidado su poder, eliminando a un rival y enviando un mensaje. La lealtad era primordial, y la traición se encontraría con una retribución rápida y despiadada. El imperio de Leder se derrumbó. Norman's Cay, una vez un refugio para narcotraficantes y hedonismo, se convirtió en un pueblo fantasma, un crudo recordatorio de la naturaleza efímera de la riqueza de la cocaína. La traición dejó una cicatriz en el cartel, un recordatorio constante de la crueldad de Escobar. También marcó un punto de inflexión en su relación con sus propios hombres. Se habían sembrado las semillas de la duda. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los más cercanos al rey. La traición de Carlos Leder fue un testimonio escalofriante de la ambición de Escobar y su disposición a sacrificar a cualquiera, incluso a sus aliados, para proteger su imperio. Pablo Escobar era un estudio de contradicciones, un hombre que encarnaba la dualidad del bien y del mal. Era un asesino despiadado, responsable de innumerables muertes. Sin embargo, también fue aclamado como un salvador por muchos en Medellín. Construyó escuelas y hospitales, financió proyectos de vivienda y distribuyó dinero a los pobres. Escobar cultivó una imagen de sí mismo como un hombre del pueblo, una figura de Robin Hood que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Entendía el poder de la imagen, el atractivo de una narrativa que resonaba con los marginados y olvidados. Sin embargo, sus actos de caridad eran a menudo movimientos calculados para asegurar la lealtad y desviar la atención de su empresa criminal.
Escobar era un maestro de la manipulación, que difuminaba hábilmente las líneas entre la generosidad y la coerción. Comprendía la difícil situación de los pobres, la desesperación que alimentaba su existencia. Les ofreció esperanza, un atisbo de una vida mejor, mientras apretaba su control sobre sus vidas con su red de drogas y violencia. El reinado de Escobar fue un reino de terror y de retorcida benevolencia. Infundía miedo con atentados y asesinatos. Compraba lealtad con actos de caridad. Era un maestro titiritero, jugando a dos bandas, manipulando la ciudad y a su gente para servir a sus propias ambiciones retorcidas. La paradoja de Pablo Escobar era un reflejo de la sociedad que habitaba, una sociedad plagada de desigualdad y corrupción. Era a la vez un síntoma y un contribuyente al ciclo de violencia y desesperación que se apoderó de Colombia. Su historia fue una advertencia, un recordatorio de que incluso los regímenes más brutales pueden encontrar apoyo explotando la desesperación de los vulnerables. La dualidad de Escobar era un crudo recordatorio de las complejidades del bien y del mal, y de las líneas borrosas que a menudo existen entre ellos. Era un monstruo que usaba muchas máscaras, un hombre que podía ser a la vez benefactor y destructor, a menudo al mismo tiempo. El reino de terror de Pablo Escobar llegó a su fin en 1993. Fue abatido a tiros en una azotea de Medellín, con su imperio en ruinas, pero el legado del patrón resultó difícil de borrar. Las cicatrices de su violencia eran profundas. El comercio de cocaína que ayudó a construir continuó plagando a Colombia y al mundo. Su muerte, sin embargo, no puso fin a la violencia. El cartel se fracturó, dividiéndose en facciones más pequeñas e igualmente despiadadas. La lucha por el control del imperio de Escobar condujo a una nueva ola de derramamiento de sangre. Un sombrío testimonio del poder perdurable del narcotráfico. La historia de Escobar, incluso en la muerte, mantuvo una fascinación mórbida. Se convirtió en una leyenda oscura, su vida una fuente de intriga interminable. Libros, películas y programas de televisión exploraron su ascenso y caída, cada iteración añadiendo a la mitología del hombre, al que llamaban el patrón. La fascinación por Escobar era un fenómeno complejo. Era el atractivo del antihéroe, el hombre que desafió a la autoridad y vivió según sus propias reglas, ¿o era la emoción voyeurista de asomarse al corazón de la oscuridad? Cualquiera que sea la razón, la historia de Escobar sirvió como una advertencia. Ilustró el poder corrosivo de la corrupción y el impacto devastador del narcotráfico. También destacó el costo humano de esta industria ilícita, las vidas destrozadas y las comunidades abandonadas a su paso. El legado de Escobar fue un crudo recordatorio de la perdurable atracción del poder y las consecuencias devastadoras de su búsqueda. Puede que se haya ido, pero su historia sigue resonando. Un recordatorio inquietante del lado oscuro de la ambición humana y el legado perdurable de la violencia. La historia de Escobar está grabada en sangre y concreto, una mancha permanente en el alma de Colombia. Un recordatorio de que incluso en la muerte, algunos legados son demasiado poderosos para borrarse.